¿Te has preguntado alguna vez cómo un mensaje antiguo puede tener un impacto profundo en nuestras vidas modernas? Hoy te invitamos a sumergirte en la vida y el mensaje de Malaquías, un profeta cuyo legado sigue siendo tan poderoso hoy como lo fue hace más de 2400 años. A través de sus palabras, descubriremos verdades atemporales que pueden renovar nuestra fe y fortalecer nuestra relación con Dios. Imagina vivir en una época en la que la voz de Dios parece haberse silenciado durante siglos. Esa era la realidad que enfrentaba el pueblo después del ministerio de Malaquías. Sin embargo, sus enseñanzas no quedaron atrapadas en el tiempo, continúan resonando y ofreciendo esperanza e inspiración. En este video, exploraremos quién fue Malaquías y por qué su mensaje sigue siendo crucial en nuestros días. Malaquías se enfrentó a desafíos que, sorprendentemente, reflejan muchos de los que enfrentamos hoy: hipocresía religiosa, adoración superficial y una necesidad desesperada de renovación espiritual. Sus palabras formaron un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el camino para la venida de Jesucristo. Ya sea a través de su llamado a una adoración genuina o su promesa de restauración futura, su mensaje es una guía para nuestra propia jornada espiritual. A medida que profundizamos en la vida de este notable profeta, te animamos a abrir tu corazón a las lecciones que pueden transformar no solo tu fe, sino también tu caminar diario con Dios. Juntos, descubriremos cómo las enseñanzas de Malaquías pueden tener un impacto real y duradero en nuestras vidas. Ahora, adentrémonos en la época de Malaquías. Imagina un mundo donde la voz de Dios ha permanecido en silencio durante 400 años, dejando a su pueblo en una espera ansiosa y llena de incertidumbre. No es una historia de ficción, sino la realidad que siguió al ministerio de Malaquías, el último mensajero del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién era este enigmático profeta cuyas palabras aún resuenan en nuestros corazones? Bienvenido a la inspiradora historia de Malaquías, un profeta cuyo nombre significa mi mensajero. Fue elegido para entregar las últimas palabras de Dios antes de un prolongado periodo de silencio profético. Viajemos juntos al alrededor del año 430 a.C., cuando los israelitas, tras regresar del exilio en Babilonia, estaban reconstruyendo sus vidas y el templo en Jerusalén. Sin embargo, el entusiasmo inicial por la restauración se había desvanecido, dando paso a la indiferencia espiritual y la decadencia moral. En este ambiente de desilusión y compromiso con el mundo, Dios envió a Malaquías. Imagina una nación luchando por mantener su identidad, dividida entre los recuerdos de glorias pasadas y las duras realidades del presente. Los sacerdotes eran corruptos, el pueblo estaba desilusionado y la fe se había convertido en una tradición desvanecida. ¿Te suena familiar? Este era el mundo al que llegó Malaquías, uno no muy diferente al nuestro. Mientras exploramos la historia de Malaquías, descubriremos verdades eternas que hablan directamente a nuestras vidas hoy. Veremos cómo su confrontación audaz de la hipocresía religiosa, su llamado a una adoración auténtica y su promesa de esperanza futura son tan relevantes ahora como lo fueron hace 2400 años. Prepárate para entender por qué el breve libro de Malaquías es tan poderoso y cómo sus palabras prepararon el escenario para la historia más grande jamás contada, la venida de Jesucristo. Esta no es solo una lección de historia antigua, es un mensaje vivo que puede transformar tu fe, tu relación con Dios y tu caminar diario. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y renovación espiritual. En la rica narrativa de la historia bíblica, a menudo encontramos relatos llenos de dramatismo, zarzas ardientes, visiones celestiales y voces audibles de Dios. Sin embargo, con Malaquías, nos topamos con algo diferente, algo quizás más cercano a nuestras propias experiencias. Su llamado no estuvo marcado por eventos sobrenaturales espectaculares, más bien, fue un llamado nacido de la necesidad, una respuesta divina a un pueblo que había perdido su camino. Imagina a un hombre, posiblemente joven y aparentemente insignificante, repentinamente cargado con un mensaje destinado a sacudir los cimientos de la complacencia en Israel. Malaquías no buscó este rol, fue Dios quien lo eligió. En una época donde los verdaderos profetas eran escasos y la voz de Dios parecía lejana, Malaquías fue seleccionado para romper el silencio.
El libro de Malaquías no nos ofrece detalles sobre su vida personal o el momento exacto de su llamado. Esta ausencia de información personal tiene un propósito: mantener nuestro enfoque en el mensaje más que en el mensajero. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su trasfondo o estatus, para cumplir sus propósitos. El llamado de Malaquías no fue solo para hablar, sino para confrontar. Dios le encomendó la difícil tarea de sostener un espejo ante Israel, exponiendo sus pecados y desafiando su religiosidad vacía. Imagina el peso de esta responsabilidad: estar solo contra la marea de decadencia cultural y espiritual, armado únicamente con la convicción de que la palabra de Dios debía ser proclamada. Pero el mensaje de Malaquías no se centraba únicamente en el juicio. Dentro de sus palabras duras había una promesa de esperanza, una promesa de restauración para aquellos que se volvieran a Dios. Su llamado era ser un puente que conectara las acciones pasadas de Dios con Israel y sus planes futuros, apuntando hacia un día en que el Señor mismo visitaría a su pueblo. En muchos sentidos, el llamado de Malaquías refleja el nuestro. Nosotros también vivimos en tiempos de apatía espiritual, donde la verdadera fe a menudo es reemplazada por rituales vacíos. Al igual que Malaquías, estamos llamados a hablar la verdad, a desafiar la complacencia y a dirigir a otros hacia la esperanza que solo se encuentra en Dios. Esta misión no es sencilla. Requiere valentía, integridad y una profunda confianza en el Señor. Pero al recordar el ejemplo de Malaquías, encontramos inspiración para asumir nuestro propio llamado con determinación y fe. Las profecías de Malaquías penetran la niebla de la complacencia religiosa como un rayo, abordando temas que aún resuenan en nuestras iglesias y corazones hoy en día. Sus palabras, aunque escritas hace miles de años, tienen una relevancia sorprendente para nuestras luchas espirituales modernas. Adentrémonos en el corazón del mensaje de Malaquías. Comienza afirmando el amor de Dios por Israel, un amor que el pueblo había empezado a cuestionar. Yo os he amado, dice el Señor. Pero el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? Este intercambio revelador muestra a una nación que se ha vuelto insensible al afecto divino. ¿Cuántas veces nosotros también fallamos en reconocer el amor de Dios en nuestras vidas? Malaquías luego dirige su mirada profética hacia los sacerdotes, denunciando sus prácticas corruptas y su adoración a medias. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, acusa a Dios a través de él. No se trata solo de la calidad de los sacrificios, sino de la sinceridad de sus corazones. Esto nos desafía a examinar nuestra propia adoración. ¿Estamos dando a Dios lo mejor de nosotros o simplemente estamos cumpliendo con rituales? Una de las profecías más incisivas de Malaquías aborda el tema del divorcio. Porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, destacando su deseo de fidelidad, no solo en nuestra relación con Él, sino también en nuestras relaciones humanas. En un mundo donde el compromiso a menudo parece opcional, este mensaje es especialmente pertinente. Malaquías no evita hablar sobre la injusticia social. Condena a aquellos que oprimen al extranjero, a la viuda y al huérfano, recordándonos que la verdadera fe siempre se manifiesta en cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Pero quizás la profecía más conocida de Malaquías es su promesa sobre la venida de un mensajero: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta profecía se cumple en Juan el Bautista, quien prepara el escenario para la llegada de Jesucristo. El pasaje concluye con una poderosa visión del día del Señor, un tiempo en que los malvados enfrentarán juicio y los justos serán vindicados. Sin embargo, incluso en medio de esto, hay un destello de esperanza. Malaquías habla del sol de justicia que se levantará con sanidad en sus alas, simbolizando la restauración y la sanidad que se encuentran en Cristo. Estas profecías no son simplemente palabras antiguas, actúan como un espejo para nuestras almas, instándonos a examinar la profundidad de nuestro amor por Dios, la integridad de nuestra adoración, la fidelidad de nuestras relaciones y cómo tratamos a los demás. El mensaje de Malaquías nos desafía a abrazar una fe que va más allá de lo superficial, una fe que transforma nuestros corazones y tiene un impacto real en el mundo que nos rodea. Imagina una nación que ha sido escogida por Dios, liberada de la esclavitud, dotada de leyes divinas y bendecida con profetas y reyes.
Ahora, visualiza esa misma nación, siglos después, simplemente cumpliendo con rituales de fe sin verdadera devoción. Este es el Israel al que Malaquías confronta, un pueblo que experimenta una profunda decadencia espiritual. El entusiasmo inicial por regresar del exilio en Babilonia y reconstruir el templo se había desvanecido, dando lugar a una apatía creciente. Esta decadencia no fue una caída repentina, sino un deslizamiento gradual hacia la mediocridad, un declive que nos resulta demasiado familiar en nuestros propios caminos espirituales. Consideremos los síntomas de este declive. Los sacerdotes, quienes debían ser líderes espirituales, estaban ofreciendo sacrificios defectuosos, como si insinuaran que cualquier cosa era suficiente para Dios. Esta actitud nos es conocida. ¿Cuántas veces le damos a Dios nuestras obras en lugar de lo mejor de nosotros? El matrimonio, una relación de pacto destinada a reflejar el amor de Dios por su pueblo, se estaba tratando con ligereza. El divorcio era común, y muchos hombres abandonaban a sus esposas por mujeres más jóvenes, erosionando la santidad de las relaciones tanto con Dios como entre ellos mismos. El diezmo, una práctica diseñada para apoyar el templo y a sus servidores, había sido descuidado. La gente, en esencia, estaba robando a Dios al retener lo que le pertenecía. Esto revelaba un problema del corazón, una falta de confianza en la provisión de Dios y una renuencia a honrarlo con sus recursos. Quizás el signo más revelador de su declive era su actitud hacia Dios. Cuando se les confrontaba con sus pecados, respondían, ¿en qué hemos fallado? Este es el lenguaje de la ceguera espiritual, de corazones tan alejados de Dios que ni siquiera podían reconocer sus propias faltas. Este declive no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de pequeñas concesiones, de elegir la conveniencia sobre el compromiso, de permitir que las presiones de la vida diaria erosionaran su devoción a Dios. Es una advertencia para nosotros hoy en día, con qué facilidad podemos caer en una fe que es más hábito que pasión. Sin embargo, incluso en este panorama sombrío, hay esperanza. Dios no había abandonado a Israel. El hecho de que enviara a Malaquías demuestra su compromiso continuo con su pueblo. Estaba llamándolos de vuelta, ofreciéndoles una oportunidad de renovación y restauración. Este declive espiritual prepara el escenario para el poderoso mensaje de arrepentimiento y retorno de Malaquías. Nos recuerda que, sin importar cuánto nos hayamos desviado, Dios siempre nos llama a regresar a Él. En medio de la oscuridad espiritual, el mensaje de Malaquías brilla con una promesa de restauración. Es como si Dios estuviera diciendo, este no es el final de la historia. Aunque confronta a Israel por sus pecados, también ofrece esperanza para un futuro más luminoso. Una de las promesas más poderosas se encuentra en Malaquías 3:7, donde Dios declara, volved a mí, y yo me volveré a vosotros. Es una invitación sencilla pero profunda. Dios no exige perfección, busca una relación genuina. Esta promesa nos recuerda que, sin importar cuán lejos hayamos ido, el camino de regreso a Dios siempre está abierto. Malaquías también profetiza sobre la llegada de un mensajero del pacto que purificará a los sacerdotes, refinándolos como oro y plata. Esto no se trata solo de limpiar el sacerdocio, sino de una transformación interior que anticipa la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Una de las promesas más conocidas de Malaquías se encuentra en 3:10, donde Dios dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa de abundancia no se limita a lo material, habla de las bendiciones espirituales que fluyen de una vida plenamente dedicada a Dios. Las bendiciones que Malaquías describe van más allá de la riqueza material, abarcan una profunda riqueza espiritual. En 4:2, profetiza sobre un día futuro en el que el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Esta poderosa imagen apunta directamente al Mesías, Jesucristo, quien traerá sanidad y restauración no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El profeta concluye con la promesa de que Dios enviará al profeta Elías antes del gran y terrible día del Señor, Malaquías 4:5. Esta profecía, que se cumple en Juan el Bautista, sirve como un vínculo vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, afirmando que el plan redentor de Dios sigue en marcha.
Estas promesas de restauración no se limitan al antiguo Israel, resuenan con nosotros hoy, recordándonos que Dios siempre está en la labor de renovación. Sin importar cuán rotos nos sintamos o cuán lejos nos hayamos desviado, Dios ofrece esperanza. Promete encontrarnos donde estamos, purificarnos, bendecirnos y sanarnos. En un mundo que a menudo parece oscuro y fragmentado, las promesas de restauración de Malaquías brillan como faros de esperanza. Nos recuerdan que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos y de transformación. Nos invitan a participar en su historia continua de redención y renovación. El nombre de Malaquías lleva un significado profundo, no es solo un nombre, sino una declaración de propósito y un llamado divino encapsulado en dos simples palabras, mi mensajero. En hebreo, Malaquías se compone de malak, que significa mensajero o ángel, y el sufijo i, que significa mío. Al referirnos a él, literalmente estamos diciendo mi mensajero o mi ángel. Es como si Dios mismo anunciara, este es mi mensajero elegido, a quien he designado para entregar mis palabras. Es interesante notar que algunos estudiosos debaten si Malaquías era realmente el nombre del profeta o un título que describía su función. Independientemente de esto, el significado es profundo. Ya sea un nombre dado al nacer o uno que asumió, Malaquías encarna perfectamente la identidad y misión del profeta. Considera el peso de llevar un nombre así. Cada vez que Malaquías hablaba, se recordaba a sí mismo y a los demás su comisión divina. Es como llevar tu descripción de trabajo como insignia, sin dejar dudas sobre quién eres o cuál es tu llamado. El concepto de ser el mensajero de Dios no es único de Malaquías. A lo largo de la Biblia, Dios elige a individuos para transmitir su mensaje. Sin embargo, Malaquías ocupa un lugar especial como el último de los profetas del Antiguo Testamento, haciendo su rol particularmente significativo. Para nosotros hoy, el nombre de Malaquías sirve como un recordatorio poderoso. Aunque no todos estamos llamados a ser profetas, como creyentes, todos estamos llamados a ser mensajeros de alguna manera. En Mateo 28, 19-20, Jesús comisiona a todos sus seguidores a ir y a ser discípulos, efectivamente llamándonos a ser mensajeros del Evangelio. El nombre de Malaquías nos desafía a reflexionar, ¿estamos viviendo a la altura de nuestro llamado como mensajeros de Dios? ¿Estamos transmitiendo fielmente su mensaje de amor, esperanza y redención a quienes nos rodean? Además, nos recuerda el honor y la responsabilidad de ser escogidos por Dios. Así como Malaquías fue seleccionado para entregar las palabras de Dios a Israel, nosotros también hemos sido escogidos para representar a Cristo en el mundo. Como escribe Pedro en 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, el nombre de Malaquías no se trata solo de un profeta de antaño, es un llamado eterno para todos nosotros a abrazar nuestro rol como mensajeros de Dios, llevando fielmente su palabra a un mundo necesitado. El impacto y el legado de Malaquías trascienden su propia época, resonando a través de los siglos y continuando hasta hoy en día, moldeando nuestra comprensión de la fe, la profecía y la relación de Dios con su pueblo. El impacto inmediato de Malaquías fue profundo, sus palabras sacudieron la complacencia de un Israel posterior al exilio, llamándolos de vuelta a una fe genuina y una adoración adecuada. Abordó problemas profundamente arraigados, incluyendo un sacerdocio corrupto, ofrendas mediocres y la injusticia social. Su mensaje audaz sigue desafiándonos e inspirándonos en la actualidad. Las confrontaciones de Malaquías llevaron a un énfasis renovado en la ley de Moisés y en la relación de pacto con Dios. Sin embargo, su verdadero legado se ve más vívidamente en su papel como el último profeta del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías actúa como un puente vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sirviendo como un eslabón clave en la historia redentora de Dios. Los 400 años de silencio profético que siguieron al ministerio de Malaquías solo aumentaron la anticipación por el cumplimiento de sus profecías. Uno de los aspectos más perdurables del legado de Malaquías es su profecía sobre la venida del mensajero que prepararía el camino del Señor.
Esta profecía se cumple explícitamente en Juan el Bautista, como lo confirman los evangelios. Las palabras de Malaquías crean así una conexión directa entre la tradición profética del Antiguo Testamento y la narrativa del Nuevo Testamento sobre Jesucristo. Malaquías también tuvo un impacto significativo en las prácticas religiosas judías. Su fuerte denuncia de los sacrificios corruptos y su énfasis en el diezmo adecuado influyeron en la liturgia y la observancia religiosa judía durante generaciones. Incluso hoy, partes de Malaquías se leen en las sinagogas durante ciertas festividades. En la teología cristiana, las profecías de Malaquías tienen una importancia crucial. Sus palabras sobre el sol de justicia que se levantará con sanidad en sus alas se interpretan a menudo como una profecía mesiánica que apunta a Jesús. Su promesa del regreso de Elías antes del día del Señor se ve cumplida en el ministerio de Juan el Bautista. El legado de Malaquías también vive a través de su llamado inquebrantable a la justicia social y a la integridad en la adoración. Su condena a aquellos que oprimen al extranjero, la viuda y el huérfano continúa desafiando a los creyentes a vivir su fe de manera tangible. Quizás de manera más poderosa, la afirmación de Malaquías sobre el amor inmutable de Dios, yo, el Señor, no cambio, ha consolado a los creyentes a lo largo de los siglos. En un mundo de cambios constantes, Malaquías nos recuerda la naturaleza firme de Dios y su amor de pacto perdurable. Hoy, el legado de Malaquías nos llama a vivir con autenticidad en nuestra fe, integridad en nuestra adoración y expectación en nuestra perspectiva. Sus palabras nos recuerdan que Dios sigue obrando, sigue llamando a su pueblo a regresar a Él y sigue prometiendo restauración y renovación. Aunque Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, su influencia perdura. Su legado nos desafía a vivir con la misma audacia, compromiso con la verdad y esperanza en las promesas de Dios que caracterizaron su ministerio hace siglos. Las profecías de Malaquías sirven como un puente crucial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con muchos de sus mensajes encontrando cumplimiento directo o ecos en el Nuevo Testamento. Estas conexiones enfatizan la continuidad del plan de Dios y la visión profética otorgada a Malaquías. Por ejemplo, en Malaquías 3:1, profetiza, «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Esta profecía se vincula explícitamente con Juan el Bautista en los Evangelios. En Mateo 11:10, Jesús cita este versículo y lo aplica a Juan, destacando su papel como precursor del Mesías y cumpliendo así las antiguas palabras de Malaquías. En Malaquías 4:5-6, el profeta habla de la venida de Elías antes del gran y terrible día del Señor. Jesús conecta esta profecía con Juan el Bautista en Mateo 17:11-13, explicando que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, aunque no era literalmente Elías reencarnado. Malaquías 3:1 también menciona que el Señor vendrá súbitamente a su templo, lo cual encuentra un poderoso cumplimiento en la limpieza del templo por parte de Jesús, un evento registrado en los 4 evangelios. Las acciones de Jesús resuenan con la profecía de Malaquías sobre el Señor purificando a los hijos de Leví. La metáfora hermosa de Malaquías sobre el sol de justicia que se levantará con sanidad en sus alas en Malaquías 4:2 a menudo se interpreta como una profecía mesiánica que apunta a Jesús. Aunque no se cita directamente, esta imagen se refleja en las descripciones del Nuevo Testamento de Jesús como la luz del mundo y como fuente de sanidad. La declaración de Malaquías de que Dios no cambia, yo, el Señor, no cambio, Malaquías 3:6, se refleja en el Nuevo Testamento, particularmente en Santiago 1:17, que habla de Dios como el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El énfasis de Malaquías en una adoración sincera y una vida justa encuentra fuertes paralelos en las enseñanzas de Jesús, especialmente en su llamado a una fe auténtica y una integridad moral. La crítica de Malaquías a la hipocresía religiosa se refleja en Mateo 23, donde Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo. Estas conexiones subrayan cómo las palabras de Malaquías ayudaron a sentar las bases para la narrativa del Nuevo Testamento, creando un sentido de anticipación y proporcionando un marco para entender el ministerio de Jesús y el mensaje temprano cristiano. Los vínculos entre Malaquías y el Nuevo Testamento también nos recuerdan la unidad de las Escrituras, mostrando que el plan de redención de Dios, insinuado en el Antiguo Testamento,
encuentra su plena expresión en Cristo. Aunque las palabras de Malaquías fueron pronunciadas siglos antes del nacimiento de Jesús, todavía nos dirigen hacia la esperanza y el cumplimiento que se encuentran en el Evangelio. Como el último profeta del Antiguo Testamento, el mensaje de Malaquías continúa resonando poderosamente con los cristianos de hoy, sirviendo como un puente entre los dos testamentos y ofreciendo sabiduría temporal para nuestro camino de fe. Como el último profeta del Antiguo Testamento, el mensaje de Malaquías sigue resonando con fuerza entre los cristianos de hoy, sirviendo como un puente entre los dos testamentos y ofreciendo sabiduría temporal para nuestro camino de fe. El llamado de Malaquías a una adoración sincera nos desafía a mirar dentro de nosotros y examinar nuestros corazones. En un mundo lleno de distracciones, ¿estamos dando a Dios lo mejor de nosotros o solo lo que nos sobra? Su mensaje nos recuerda que la verdadera adoración no se trata solo de asistir a la iglesia, sino de involucrarnos plenamente con reverencia y devoción hacia Dios. El énfasis del profeta en la fidelidad matrimonial es particularmente relevante en nuestra cultura actual, donde las tasas de divorcio siguen siendo altas, incluso entre los creyentes. Las palabras de Malaquías nos recuerdan el diseño de Dios para el matrimonio, desafiándonos a honrar nuestros compromisos y a trabajar a través de las dificultades, reflejando el amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. La reprensión de Malaquías a los sacerdotes corruptos también resalta la necesidad de integridad en el liderazgo cristiano hoy en día. Llama a pastores, líderes y a todos aquellos en posiciones de autoridad espiritual a liderar con humildad, transparencia y una devoción genuina a Dios. Su mensaje sobre el diezmo y la generosidad es igualmente relevante en nuestra sociedad materialista. Malaquías nos desafía a confiar en Dios con nuestras finanzas y a dar con alegría, sabiendo que nunca podremos superar a Dios en generosidad. La profecía sobre la venida de Elías, cumplida en Juan el Bautista, nos recuerda la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. Nos insta a vivir con un sentido de urgencia, compartiendo el Evangelio y reconciliando relaciones mientras esperamos el día del Señor. La seguridad de Malaquías sobre el amor inmutable de Dios ofrece consuelo en nuestro mundo en constante cambio. A pesar de nuestras fallas, el amor de Dios permanece constante, siempre invitándonos a una relación más profunda con Él. Al concluir nuestro recorrido por el libro de Malaquías, nos quedamos con un profundo sentido del amor perdurable de Dios y su llamado a una fe auténtica. Esta voz profética final del Antiguo Testamento atraviesa los siglos, hablando directamente a nuestros corazones hoy en día. Malaquías se erige como un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. A pesar de sus defectos, nunca los abandonó. En lugar de eso, envió a Malaquías para llamarlos de vuelta a una adoración verdadera y una vida justa. Este mismo Dios extiende su amor hacia nosotros hoy, continuamente acercándonos a Él. Las palabras del profeta sirven como un espejo, desafiándonos a examinar nuestras propias vidas y fe. ¿Estamos dando a Dios lo mejor? ¿Estamos honrando nuestros compromisos? ¿Estamos viviendo con integridad? Estas preguntas, planteadas hace siglos, siguen siendo sorprendentemente relevantes para nuestro caminar cristiano moderno. Las profecías de Malaquías también nos señalan hacia el futuro, recordándonos que vivimos en la tensión entre lo que Dios ha hecho y lo que hará. Estamos llamados a vivir fielmente en este tiempo intermedio, anticipando con esperanza el regreso de Cristo. Al cerrar el Antiguo Testamento con Malaquías, estamos perfectamente posicionados para abrir el Nuevo Testamento. El escenario está listo para la llegada de Juan el Bautista y Jesucristo, cumpliendo las profecías de Malaquías e inaugurando una nueva era en el plan redentor de Dios. El mensaje de Malaquías cierra la brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el antiguo Israel y la Iglesia moderna. Nos recuerda que, aunque las culturas y los tiempos cambien, el carácter de Dios y sus expectativas para su pueblo permanecen constantes. Que las palabras de Malaquías nos inspiren a renovar nuestro compromiso con Dios. Que le adoremos sinceramente, amemos a los demás fielmente, vivamos con integridad, demos generosamente y esperemos el regreso de Cristo con esperanza y anticipación. Al hacerlo, honramos las verdades eternas proclamadas por este último profeta del Antiguo Testamento, llevando su legado a nuestro presente y futuro.
Mientras avanzamos desde este estudio, llevemos el mensaje de Malaquías en nuestros corazones. Que transforme nuestra relación con Dios, influya en nuestras interacciones con los demás y moldee nuestra perspectiva de la vida. Porque en las palabras de este antiguo profeta encontramos sabiduría intemporal para vivir nuestra fe en el mundo moderno. Al llegar al final de nuestro viaje a través de la vida y el mensaje de Malaquías, somos recordados del poderoso impacto que una sola voz puede tener, incluso en tiempos de silencio. Las palabras de Malaquías, aunque pronunciadas hace siglos, todavía resuenan con nosotros hoy, llamándonos a una fe más profunda y auténtica. Su mensaje une el Antiguo y el Nuevo Testamento, recordándonos que los planes de Dios siempre están desarrollándose, incluso cuando no podemos verlos. Malaquías nos desafía a examinar nuestra adoración, nuestras relaciones y nuestro compromiso de vivir la verdad de Dios en nuestra vida diaria. Nos recuerda que el amor de Dios es inmutable, sus promesas son seguras y su deseo por nuestros corazones es inquebrantable. Mientras continuamos en nuestros propios caminos espirituales, tomemos el mensaje de Malaquías a corazón, esforzándonos por vivir con la misma valentía, integridad y esperanza que él proclamó. Al concluir este tiempo juntos, te invito a un momento de oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por las enseñanzas que nos has revelado a través de la vida y el mensaje de Malaquías. Te pedimos que estas verdades penetren profundamente en nuestros corazones, transformando nuestras vidas y acercándonos más a ti. Ayúdanos a vivir con integridad, a adorarte con sinceridad y a esperar con esperanza el cumplimiento de tus promesas. Fortalece nuestra fe y guíanos en cada paso de nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. No olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus seres queridos y dejar tus comentarios. Juntos, continuemos profundizando en la palabra de Dios y preparándonos para los tiempos venideros.